Amigos, yo tengo que darle gracias a la vida, porque mis viejos huesos, al fin, me pudieron traer aquí. Hace muchos años, leyendo un libro de un maestro, Gesualdo Sosa, me enteré de Zaragoza, Beltiche y la Puebla del Albortón como origen de los Artigas. Y estaba en un momento bastante amargo de mi vida y me dije, si te da el cuero, Pepe, tienes que ir a conocer esa Puebla, por la sencilla razón que las naciones necesitan venerar sus raíces y con esas raíces construir su mística. No se vive de ayer, no se vive de nostalgia, se vive hacia el mañana y hacia el porvenir. Pero siempre hay que saber de dónde se viene para tener una idea a dónde podemos ir. Y entonces tengo que agradecerle primero a aquellos indianos que se acordaron de este solar. El término indiano habla de los que fueron a América y volvieron y se acordaron de esto. A los parlamentarios, a los legisladores de aquí y de allá, que han hecho un gran esfuerzo, a los que sirven en esta institución que trata de preparar gente hacia el futuro, y sobre todo algunos funcionarios que han tenido que caminar mucho entre los mostradores de la burocracia, porque primero hay que poner los papeles al día y hay que tener la firma de los escribanos, porque si no la historia no es oficial, no existe, etc. Y eso dio mucho trabajo. Y significa un honor para el Uruguay. Y los uruguayos tendrían que tener una idea, todos, de la dureza de estas tierras, porque esa es la razón. Es como si la tierra cantara me falta agua. Y eso es como decirle a los uruguayos, ¿qué rinconcito de tierra prometida tienes tú, verde, con una cañada cada pocos kilómetros? ¿Te das cuenta lo que tienes? Lo que han tenido que vivir los viejos labradores en estas tierras duras para ganarse el pan, razón de la emigración a todas partes, que al final nos sembró esta España contradictoria, esta España de charanga y pandereta, pero también la España fuerte de la rabia y de la idea. La España de la revolución inconclusa, de la derrota de los comuneros. La España que fue, en su tiempo más abierto, tolerante con moros y judíos, y fue la cuna del Renacimiento. Fue a través del sur de España que el mundo no perdió la memoria de la historia del Occidente.
Y es natural que esa España, que surge a la época colonial sin resolver sus problemas feudales, trasplantara también parte de sus ideas feudales. Y es natural que llevara en sus entrañas las contradicciones del emergente republicanismo. Sí, todo. Todo eso fue y nos sembró en América. Y somos descendientes de eso. Y no tenemos ni por qué renegar, ni por qué abdicar, porque somos lo que somos y pensamos en un idioma común. Por todo esto, este solar de Artigas, este origen de un hombre muy singular, como señalaba Trovo, libertario y republicano, pero no solo en el pensar, sino en el vivir. Sembrador tempranero de un algo que está incrustado en nuestra nación, nadie más que nadie. Aunque coyunturalmente puede tener tal o cual cargo, pero en las calles del Uruguay nadie más que nadie. Y sabemos que ese hondo sentido republicano nos embebe, que lo tenemos que cuidar y transmitir. Y la democracia tiene inevitablemente los tonos nacionales que expresan los temperamentos y la hondura de las nacionalidades. Nuestra democracia no es mejor ni peor, pero es crudamente republicana. No tienen lugar los condes, los marqueses, las diferencias de sangre o las diferencias de fortuna. Nos sentimos parte de una misma cosa y tenemos una tolerancia a todo lo diverso y a todo lo distinto que nos enriquece. Tal vez pudo cuajar por muchas cosas lo mejor de algunos momentos que tuvo esta España, cuando moros, judíos y cristianos podían convivir sin despedazarse, porque también lo tuvo España en ciertas horas. Y tierra de inmigrantes, y hay que hablar de los inmigrantes hoy. Hay que hablar más que nunca, porque esta España no solo en la época de la colonia, mucho después, cuando la última guerra civil que desgarró a este país, solo en México, cayeron casi 1 millón de españoles, y por toda nuestra América recibimos el aliento y el dolor y la sabiduría de la España que emigraba con el dolor y se volvía a resembrar. En esos años, siendo mozo, conocí uno de los hombres más finos e inteligentes que he conocido en mi vida, que no siendo vasco decidió morir como vasco, de terco. Una cosa muy rara. Un católico, comunista y amante de los toros. Pero uno de los hombres más finos que he conocido, don José Bergamín. Por eso yo siento agradecimiento a mis compañeros parlamentarios, también soy parlamentario. Y el Parlamento es la expresión más democrática que tiene una nación, por lejos, por lejos. Y nunca lo olvidemos.
y nunca lo olvidemos, porque nos damos cuenta del valor que tiene el Parlamento cuando no está en las horas amargas institucionales de un país. Y eso tiene que ver con el ideario artiguista para nosotros, porque mi autoridad emana de vosotros en un sentido amplio. Necesito una expresión institucional, y la expresión institucional más clara que podemos tener por ahora en la democracia representativa es por lejos el Parlamento. Y no debemos de pedirle tareas ejecutivas a un Parlamento. El Parlamento es el amortiguador fundamental de la sociedad. Y este Artiga que hoy veneramos en esta plaza y en esta Puebla, no solo era libertario, es el único libertador de América del Sur que nunca se olvidó del superior derecho que tenían los indios. El que bregó para que se pudieran gobernar a sí mismos. El que le dio poderes de gobernación a un indio por primera vez en América Latina, Andresito. Por eso este hombre era un adelantado profundamente republicano. Me imagino que en aquella época también había libros clandestinos que entraban en la colonia. Pero me imagino que el tiempo de fogón que hizo con Félix de Azara, un incuestionable adelantado republicano en aquella época, por lo tanto, revolucionario para las instituciones de España de ese tiempo, diríamos revoltoso, debió haber sembrado, porque era un hombre fino, intelectual, y averiguó algo de nuestra economía, hasta donde me da la memoria. Es el primero que se dio cuenta que en el Uruguay era mucho más redituable la ganadería, el apacentar ganado, que el sembradío. Y encontró explicación en razones económicas por qué el común, como decía en la época, se volcaba a la tarea ganadera. Y probablemente hasta el día de hoy debemos de ser proporcionalmente el país más pecuario del mundo. Había que tener una fineza muy grande en la cabeza para darse cuenta en aquel Uruguay germinal. Por todo esto, mi agradecimiento de todo corazón. Cuando era presidente, yo estuve a punto de venir y después me apareció un coágulo haciendo aventura en mis venas y tuve que entretenerme en soportarlo y no pude venir. Estoy cumpliendo, pero no estoy cumpliendo con una obligación. Estoy cumpliendo con un sueño que alguna vez tuve y al final casi del partido poder cumplirlo y agradecerle a ustedes, primero a los vecinos de esta Puebla que están acá, de todo corazón. Lo siento, mis hermanos. Lo siento, una transmisión en el tiempo. Esas tierras duras para mí son un poema
Es fácil cantarle a la primavera, a los pajaritos, a las flores, a la fronda tropical. Pero estas tierras duras tienen otro mensaje, crudo, de dureza. Explican el Cid Campeador, explican muchas cosas de la historia de España, de la España trágica, de los 800 años y pico de guerra por la Reconquista, de ese espíritu duro, explica muchas cosas. Gracias a todos los que han hecho posible este esfuerzo, pero no gracias en nombre mío, sino de mi pueblo, de nuestra gente, de nuestros queridos compatriotas, que no pueden estar acá, pero pienso que en un mundo que viaja mucho, tal vez se empiecen a hacer cotidiana la venida de puñados de uruguayos que vienen al templo de la Puebla de Albornoz. Gracias.